Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Quiero saludar a todos nuestros televidentes en Piedecuesta, en el área metropolitana, que nos han hecho llegar sus mensajes a través de las redes sociales, agradados con el programa y agradados con los temas que hemos llevado siempre de la mano de Dios y la Santísima Virgen. Hoy tenemos una invitada pero muy especial, una invitada que ya estuvo acá, pero hoy vamos a tocar un tema con ella. Vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con la familia, con nuestros hijos. Por eso está invitada hoy ella aquí, por su experiencia de vida, pues es por su experiencia al servicio de Dios y sobre todo por ese servicio que día y entrega con su familia a la iglesia, a todas las personas que lo necesitan, junto a su amado esposo. Hoy nos acompaña en el estudio la doctora Marta Cecilia Rondón Montañez. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Dios le pague, muy amable. Gracias, doctor Hernando, por la invitación. Hoy vamos a tocar con la doctora un tema impresionante. Yo creo que todos los papás, cuando escuchen el tema, van a decir, lo necesito, doctora. Es cómo criar nuestros hijos desde el amor de Dios, cómo orientarlos, cómo criarlos, porque nosotros en ocasiones creemos que nuestros hijos los tenemos que criar como lo hicieron con nosotros, ¿no, doctora? Resulta que ahora los temas han evolucionado, las culturas han cambiado, los tiempos han cambiado, pero el único que no ha cambiado es Dios. Es único y siempre. Él nunca ha cambiado. Permanente. Y Él siempre está con nosotros. Mil gracias por aceptar la invitación y de verdad me place tenerla, primero por todo, por su experiencia en el trabajo, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que fueron muchos años que le dan como la experiencia, la experticia para hablar de hoy de lo que usted vivió y de lo que está viviendo ahora al servicio de Dios. Muchas gracias, doctora, Dios le pague. Gracias a usted, doctor Hernando, por la invitación. Pero empecemos, antes de hablar del tema, señores televidentes, porque aquí la doctora Marta, con su amado esposo, Adolfo, tuvieron el privilegio de servir en el retiro de parejas que acaba de pasar hace unas semanas atrás de la parroquia de San Rafael. Primero que todo, cuéntenos esa experiencia tan maravillosa de servicio, ahora desde parejas. Bueno, muy buenas tardes a doctor Hernando y a todos los televidentes. Esperamos que este programa de hoy sea de gran ayuda para la formación de sus hijos desde el amor de Dios. En relación a la pregunta que me hace el doctor Hernando, primero que todo quiero decirle que mi Dios nos llamó a servir. Mi Dios nos llama, Él nos llama, casi que nos grita y nosotros a veces no lo escuchamos. Todo lo que nosotros hacemos, Él siempre está pendiente de nosotros, nos llama, y en la Biblia está escrito que Él es el que nos llama, no somos nosotros el que lo buscamos, Él es el que nos busca a nosotros. Y en ocasiones le cerramos la puerta, ¿no? Y le cerramos la puerta, no lo dejamos entrar, somos necios, a veces nos aislamos, preferimos el mundo externo que está lleno de tantas provocaciones y en donde el innombrable pone la mano para poder acabar con todo. Pero mi Dios nos llamó al servicio y ya es la tercera vez que servimos en parejas, pero esta vez servimos, podemos decir en qué o algo. Sí, claro. Servimos en el servicio de comedor, coordinando, y realmente, pues cuando me nombraron para el servicio junto con mi esposo, pues nos miramos y dijimos, uy, Dios mío, eso como que no está uno preparado para esto, pero caramba, mi Dios nos llamó y ahí tenemos que estar. Donde Él nos llame, debemos ir, porque Él nos necesita y quiere que nosotros sirvamos. Y si no servimos, no estamos haciendo nada. Podemos hacer el retiro, podemos hacer varios retiros, hacer vigilias, de todo, pero lo agradable en el mundo es servir. Y mi Dios nos llamó a servir en el retiro que acabamos de pasar. Fue algo muy placentero, pues
yo decía, Dios mío, si es que yo no es que cocine mucho, porque por mi trabajo me la pasé trabajando, estudiando y no tuve la experiencia de la cocina. Yo decía, pero no hay necesidad de uno ser experto en cocina para realizar ese servicio. Es entregarse uno a las personas, en este caso que fueron las parejas, que fueron al retiro y que podamos brindarle lo mejor. Que ellos se sientan que de verdad uno los está atendiendo. Y es tan grato, doctor Hernando, porque realmente las personas se las encuentra uno y qué días en la misa y con qué cariño lo saludan a uno y se sabían el nombre. Fue una de las cosas que se trabajó mucho en el momento del servicio, cuando interveníamos, en que era importante que supieran el nombre de cada una de las personas que las estábamos atendiendo, y que pues yo junto con mi amado esposo Adolfo Carlier, que estábamos coordinando, pues realmente lo sabía. Yo pensé que no, pues la sorpresa me la encuentro, que en la misa me la encuentro y me decían el nombre, y yo recordaba a muchos de ellos, lo recordaba, el nombre pues es difícil, pero lo recordaba y sabía que con qué cariño lo saludan a uno. De alguna manera creo que quedaron satisfechos con el servicio. Martica, perdón que le diga el diminutivo, pero yo sé que le encanta que le A mí digan me gusta que me digan Martica. Martica, sí se puede servir en pareja, ¿no? Claro sí se puede, que sí. Porque en ocasiones dice, ay no, con mi esposa de pronto no tenemos buena comunicación, pero ir a servirle a Dios en pareja bendice más, ¿verdad? Totalmente. Obviamente no es lo mismo servir uno solo que en pareja o en grupo, diría yo. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos ser relajados y decir, no, mejor yo sola, porque yo sola peleo conmigo misma, ¿cierto? O yo misma hago las cosas, o yo misma esto. Pero en pareja, uno arrastra al otro o el otro arrastra a la otra, pero los dos están en comunión en ir a ayudar. Y si hay una dificultad, qué valioso. Porque cuando yo tengo una dificultad, qué valioso que yo se lo pueda contar a mi esposo ahí. O que él tiene una dificultad y me la pueda contar dentro del servicio que estamos haciendo. Entonces ya no va a ser uno que va a dar la solución. Van a ser los dos. Dos son mejor que uno, lo dice en la Biblia, ¿no? Claro, y lo dice el cantante Ricardo Arjona, la suma de uno y uno siempre es uno. La suma de la esposa y del esposo es uno para el servicio de Dios, uno para el hogar, uno para compartir, uno para servir. Y eso es algo maravilloso, servir uno con Totalmente. Su amado o con su amada esposa, y sobre todo en esta, valga la redundancia, en este llamado que Dios nos hace al servicio de Él, ¿no? De recibir esas parejas, algunas con muchas expectativas, otras con algunas pocas, pero encontrar una cara amable de otra pareja, pues eso es una bendición de Dios, ¿no? Así es, doctor Hernando. Bueno, Martica, entremos al grano, y muchas gracias por contarnos esa experiencia tan maravillosa, porque yo quería preguntarle, porque la vez pasada estaban recién desempacaditos y tenían una experiencia muy poca, pero ya estamos hablando de 3 retiros. Dios los ha llamado aún más y los sigue llamando y nos va a seguir llamando a que le sirvamos, porque es placentero servirle a Dios. Pero Martica, para mí es muy triste y señores televidentes, por eso aquí está la experta, de ver en el país cómo los índices de violencia intrafamiliar pues cada día crecen, ¿no? Cada día crecen, cada día los jóvenes están cayendo en situaciones difíciles, no todos, ¿cierto? Porque hay familias espectaculares, bendecidas por Dios y que quieren salir adelante. Pero ahí en la mitad en ocasiones queda por la misma situación, ¿no? Papá trabaja, mamá trabaja, el chico está estudiando, o el chico queda con la nana, o el chico queda con la abuela, o el niño queda con la persona que lo cuida, y el poco tiempo que se comparte con el hijo es muy efímero. Y ahí es donde entra, yo siempre le digo, Martica, el innombrable a trabajar en los jóvenes. Martica, desde su experiencia vivida ya de 20 y tantos años, donde viste tantas cosas, hoy desde el amor de Dios, ¿cómo tú ves eso?
Bueno, primero quería hacerle como algo general en que realmente me dijo algo importante antiguamente, como que ahora hay más, como que ahora es más difícil. Se entró en una situación, diría yo, que relajante en la crianza. En la experiencia que yo tuve en el trabajo en el bienestar, que yo ya me pensioné, gracias a Dios, tengo una pensión, y con toda la experiencia que tuve y los últimos 11 años los trabajé en adopciones, uno lee las historias de los niños y es tan triste cada historia que uno lee, y uno termina dándose cuenta que en común converge que hay disfuncionalidad en las familias. Primero que todo, hay familias disfuncionales. Entonces, en las cuales son criadas, como lo dijiste, son criados por la abuela. En el mejor de los casos es criado por la abuela. Y en el peor de los casos quedan solos a la deriva de nadie en la calle. De pronto una empleada de servicio, si acaso, pero los niños terminan no haciéndole caso a nadie. ¿Por qué no terminan haciéndole caso a nadie? Porque yo recuerdo cuando a mí me crió mi mamá y mi papá, uno tenía una figura de autoridad. Casi que al punto mi mamá tenía una costumbre, no sé si eso ocurrió con todas las familias, que le decía a uno, espere que llegue su papá. ¿Qué quería decir? Que como que la autoridad mayor era mi papá, luego mi mamá, luego como el hermano mayor. Además yo crecí en una familia donde fuimos una familia numerosa. Entonces uno como que veía el orden de a quién hacerle caso. Y hoy en día uno ve el orden a quién no hacerle caso. Se invirtieron los papeles. Se invirtieron los papeles. Yo digo que se invirtieron. Es lo contrario. ¿Pero por qué? Porque es que como al niño lo dejan donde mi mamá, o sea, quiero decir, donde puede ser mi suegra o digamos la abuela materna o paterna. Entonces la abuela allá lo regaña, lo corrige en el mejor de los casos, o le alcahuetean todo al niño, como ve que la mamá lo regaña, el papá lo regaña porque llegan tarde, porque ellos llegan como cansados del trabajo y todo, y fuera de eso las tareas. Entonces como que la abuela compensa en alcahuetear todo lo que haga el niño. ¿Y qué se está formando? ¿Niños para qué? Malos para las cosas, ya no quieren ni ir a estudiar, entonces se la alcahuetea que no vaya a estudiar, que no quiera hacer la tarea, entonces yo se la hago, que se le manda a hacer un oficio pequeño de la casa, como limpiar, de ejemplo, una mesa, y como no lo quiere hacer, yo lo hago. En conclusión, el niño ya sabe que él es el que manda, él mismo es Manipula. La autoridad. Entonces, en términos generales, la autoridad ha cambiado totalmente. Martica, y qué pena, porque tú hacías dos comparaciones de esa autoridad de nuestros padres antiguos, porque yo también me crié con un papá y una mamá que estaba muy pendiente de nosotros. Y hoy se invierten los papeles y es el niño el que manda en el hogar, ¿no? El que manipula en el hogar. Manipula. Pero antiguamente, y aquí lo hemos tocado, antiguamente se tenía la confianza y del temor a Dios, ¿no? Ahora, en lo que tú nombraste todo en tu experiencia que has vivido en el bienestar familiar, por allá no tocaron a Dios nunca. No, niños en el cual hasta uno les pregunta cuando llegan, y el niño, ¿cuál religión tiene? Porque uno respeta cualquier credo, y Sí. es respetable, y los credos son respetables, y Dios es único para todos. Bueno, que los que creemos en Dios. Entonces, ¿qué pasa? A Dios, por aquí, nada. No pasa. En la casa, antes de acostarse, muchas veces a un niño le dan una tandita de correa o un grito. Bueno, ejemplo. No se hace la oración en familia, no se va a los rituales religiosos de la religión que tengan. Nosotros, bueno, yo voy a hablar desde mi religión,
pero respeto cualquier religión y he podido compartir con personas de cualquier religión. Dentro de mi religión católica, yo de las cosas que le dé gracias a Dios es que yo crecí en un hogar donde mi papá y mi mamá no le decía a uno, vayan a misa, sí, sino era, vamos a ir al encuentro con Dios que nos tiene una invitación. ¡Qué bendición! Era una invitación que nos tenía Dios. Uno lo invitan a una fiesta y como que corre y hasta se arregla, se viste y como que hasta paga un peinado, las uñas y todo. Y la invitación más grande que nos hace Dios, muy flojona. ¡Ay, no! Allá no quiero ir. ¿Por qué? Porque no van. Dicen los jóvenes de hoy en día, ¡qué pereza! No es la costumbre, es la pereza, no es la costumbre. No los han formado, no les han creado ese espíritu de devoción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo ese espíritu de devoción, pues tampoco voy a aprender a la devoción. Entonces, de las cosas importantes es que a los hijos se deben formar en el amor a Dios. Pero ¿cómo formamos en el amor a Dios? ¿A través de qué? Del ejemplo. Yo no puedo decirle a mi hijo, como estaba diciendo en un momento, vayan a misa cuando yo no voy. No digan mentiras cuando yo las digo. O sea, es como contravía. Lo importante es que haya un ejemplo. Desde el punto de vista también psicológico, Bandura, un gran psicólogo, él hablaba del aprendizaje vicario. ¿A través de qué? Del ejemplo. Y eso sí es verídico. Cómo Jesús nos dio ejemplo a nosotros de amor a Dios y el hogar de la Santísima Virgen, donde uno mira los misterios del Santo Rosario y habla la presentación del Niño Dios en el templo. Bueno, si empezamos con los que está el bautismo, que están los sacramentos completos, y que el niño ya, cuando la Virgen ya tuvo el bebé, la presentación, ir a presentárselo ¿a quién? A Dios. Desde ahí ya estamos nosotros como diciéndole a él, no habla, el niño todavía no habla, todavía no es capaz de decir algo, pero desde ya lo estoy formando para el amor de Dios. Pero cuando el niño lo bautizaron, no, cuando esté grande que se bautice, él verá qué religión coge. Terrible, porque uno crecer sin Dios y sin ley es de las cosas más difíciles que hay, y se pueden ver cosas, pues, en medio de qué está uno, del mal. Cuando yo crezco en un hogar que a mí me han formado en la fe, tengan la seguridad que yo aprendo a amar. ¿Qué es el amor? El amor a mí me enseña que yo sea solidaria. Entonces el niño aprende. Yo voy a hablarles del ejemplo mío. Mi papá fue una de las personas con mi mamá que iban a San Vicente de Paúl, que era el programa que repartían, recogían los mercados en la iglesia y los repartían, y mi papá lo llevaba a uno para que viera cómo es llevar el canastico de mercado, que se lo colgaban en el ojo, había canasticos, después ya eran bolsas, y bueno, después ya lo llevaba yo en el carro, finalmente. Entonces, ir a llevar el mercadito a una familia, entonces uno veía, mi papá decía, cuando ustedes les paguen, lo primero que tienen que hacer es aportar algo para las familias más necesitadas. Servir. Ser solidario, porque es que el otro a veces no tiene la misma comodidad mía. ¿Por qué? Por X o Y motivo. Porque hay gente que lucha en la vida, trasnocha, madruga trabajando y tienen un mejor vivir en el hogar a través de los ingresos que reciben. También, como yo, si en mi casa o con un vecino discuto, como yo de pronto mi papá sale y en lugar de corregirme a mí porque yo estoy peleando con el vecino, entonces el papá corriendito para adentro, y usted con ese chinito nunca más se me vuelve a juntar. ¿A qué le estoy enseñando? A ser rencoroso. Entonces, ¿dónde está el amor a Dios? Y es que yo voy a misa y todo. Y el Evangelio de hoy lo decía, ¿no? Claro. El Evangelio lo decía, oiga, si tu
semejante te hace algo, llámalo, Llámalo llévalo. en lo escondido, Sí, en silencio, y llámale la y atención. si no hace caso, pues llévelo ante el otro. Ante el grupo, como digamos en general, como buscar ayuda, ¿no? Y si ya no, pues quítese del lado porque ya fue Y si al final, y nosotros hacemos todo lo contrario, lo contrario. echamos del lado y después... del lado. Martica, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Se ve. Lo que estamos viviendo hoy, no solo en Santander, sino yo pienso que en Colombia entera, jóvenes, primero alejados de Dios, jóvenes manipuladores. Yo he escuchado el tema de jóvenes de cristal, que no se les puede, o sea, todo les duele. Les duele, todo les cuesta. Y aquí lo decía hace unos meses atrás en la semana vocacional los seminaristas, cuando yo les preguntaba por qué los jóvenes de hoy tienen temor tanto a las cosas, a formar un hogar, a dar buenos resultados en el colegio, a tener una buena pareja, a rendir en un buen trabajo, a esforzarse. Y ellos nos decían, es el miedo a esas responsabilidades tan grandes. Eso viene desde el hogar, desde su experiencia vivida en tantos años como psicóloga. Eso viene desde el hogar. ¿Nosotros los padres nos podemos estar equivocando? Yo diría que sí, porque no estamos formando los hijos desde el amor a Dios. Volvemos en amor a Dios. Es que ahí está todo. Está el centro, ¿no? Cuando uno ama a Dios, uno le enseña el temor a Dios. Y el temor a Dios no es que yo le tenga miedo a Dios. No es que Dios se ama, que mejor dicho me va a golpear, me va a acabar. Es un Dios castigador. No, es que como que a mí me cueste trabajo que darle mano a Dios, como que qué pena con Dios que yo no voy a cumplir con lo que Él me está diciendo. Como que, por ejemplo, que no voy a ir a misa. Ay, no, yo tengo que ir a misa porque es que hoy es domingo, al menos los domingos, ¿no? Uh-huh. Ojalá uno pudiera ir todos los días, pero los mandamientos nos pide en que vayamos a misa, al menos santificar las fiestas, los domingos, ¿cierto? Entonces, al menos ese día dedicárselo a Dios. Y qué bueno ir en familia y que le explique al hijo la predicación y que se forme un diálogo con lo que se habló en la misa, que al hijo lo envíen a catecismo. Pero se ha visto gente que dice, ay, yo quería bautizar a mi hijo, pero los padres mucho fregar. Dice que toca ir a unas reuniones. Dice que al hijo toca mandarlo a retiro porque ya está grande, que toca mandarlo a catecismo. Entonces, tanta pendejada. Casi que le provoca decirle, agradezca que lo llevo. O sea, no. Es que hay ahí que es donde estamos cometiendo el error. Estamos cometiendo errores porque es que al hijo lo estamos enseñando a ser facilista. Todo lo fácil. Entonces, ¿qué es lo fácil? Lo que a mí no me moleste, lo que a mí no me canse, lo que a mí no me toque hacer nada. Entonces, si usted se da cuenta, hoy en día la mayoría de chicos dicen, ¿usted qué quiere estudiar? ¿Qué quiere ser cuando ya esté más grande? Dicen, yo quiero ser como actor de cine, o ahora ser youtuber, ser algo como que no quiero decir que eso sea malo, o no, sí, depende, pero que como algo que no les toque demandar allá trabajo, como moverse en casa y que no le quieren mover. Entonces, no, hay que prepararlos para la vida. Eso es algo también que hay gente que se preocupa hoy en día por dejarle a los hijos grandes herencias. ¿Y la mejor herencia qué es? Dios. La formación. La formación hacia Dios. ¿Y la formación desde dónde va? Pues obviamente desde el amor a Dios. Desde el amor a Dios, para que yo el día de mañana pueda ser una gran persona, para que a mí me respeten, para que yo pueda ser un líder, pero un líder bueno, no un líder de ir a acabar con otras personas, sino un líder en la cual yo pueda enfocarlo hacia el amor de Dios. Un líder, hay niños que ya pequeñitos van a la iglesia y en aguinaldos. Recuerdo tanto que en el pasado Navidad había un niño que casi toda la noche era el que leía la lectura del Niño Dios,
un niño como de 8, 10, máximo 8 años. Pero era que leía también y yo se sentía tan feliz y la misa la respondía también. Ah, pero porque es que tiene unos papás que también van a misa, que lo forman, que ahí está. Y entonces, si crecemos con ese amor a Dios, tenga la seguridad que yo no voy a encontrar a que mi hijo sea un hijo peleón, que se vaya para la calle, que coja las drogas, que apenas tiene un problema de una vez. Si bien es cierto, los problemas de ansiedad son grandes por tantas cosas, pero casi que la ansiedad, yo diría que cada día es mayor y la depresión es mayor, precisamente por eso, porque queremos que los hijos darles casi todo. Ya le queremos dejar hasta la herencia y hasta cuidar a los niños. Que no se esfuercen nada. Nada. Tuve la experiencia, creo que el otro día lo comenté en el Bienestar, que llegó una señora cualquiera, no se va a nombrar a nadie, ni qué profesión. Ay, doctora, es que yo vengo a ver si puedo adoptar a mi nieta. Yo dije, sí, ¿y eso por qué? La mamá, no, es que la mamá está en una universidad y ella se va para la calle, lo pasa en fiestas, se lo pasa por allá con amigos, de todo, y como el papá no respondió, el papá por ahí si acaso una vez en el año le da algo. Yo le dije, señora, a mí me da muchísima pena con usted. Yo fui tan sincera que yo creo que a esa señora le provocó casi que pegarme, que yo le dije, mire señora, si usted no fue capaz de educar a su hija, de formar a su hija, mucho menos va a ser capaz de formar a su nieto, porque el nieto ya es como prestado, ya es otra cosa, yo ya estoy relajada, yo lo voy a criar de otra manera. Entonces, si yo no le di el mejor ejemplo para mi hija, mucho menos voy a dar el mejor ejemplo para mi nieto. Y no es que la persona sea mala, son personas excelentes, son personas buenas, pero les quedó grande la formación de los hijos. Entonces los hijos, si seguimos así, como estábamos hablando al principio, el hijo es la autoridad y va a llegar el día de mañana, y se ha visto, y en las noticias se escucha, cómo el hijo, porque no le dejaron el celular de una vez, se lo tira por la cara a la mamá, tira a darle. Y le han pegado a la mamá, sobre todo a las mamás. ¿Por qué a la mamá? Porque las mujeres somos más víctimas de la violencia, porque somos más débiles, somos más frágiles. Eso no quiere decir que haya mujeres muy fuertes también, y que también se ve que hay violencia de la mujer hacia el Martica, hombre. pero hay abuelas que en ocasiones, no todas, ¿no? Lo que tú hablabas de esas alcahuetas, pero hay abuelas que y voy a utilizar una frase muy santandereana, se amarran los pantalones y crían a sus nietos muy En el mejor de los rectamente. casos. Ese es el mejor de los casos, en que hay abuelas que la hija, pues el papá no respondió, no tiene ni el apellido muchas veces del papá. La mamá tiene que ir a trabajar, y entonces la mamá, pues ella es la que se queda en la casa haciendo los oficios del hogar y de pronto algunas labores que le dan ingresos dentro del hogar, porque todavía son jóvenes, y crían también a los nietos, pero también lo crían de mejor manera. Eso se ha conocido muchos casos de abuelos en que crían a los nietos y los crían muy bien, como criaron a sus hijos, que desafortunadamente la hija no tuvo la suerte, diría yo, o como que a veces uno no sabe escoger la persona que va a estar con uno, ¿cierto? Y se dejó llevar de muchas cosas y quedó embarazada y nunca le respondieron por su hijo. Martica, podemos decir que el primer consejo para nuestros televidentes es acercar a nuestros hijos al amor de Dios, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo aquí en este programa, no importa la religión que sea, católica, evangélica, testigos de Jehová, adventista, la que sea, siempre seguimos al mismo Dios, ¿no? Claro que sí. Dios. Podemos decir entonces, Martica, que sería el primer consejo para nuestros televidentes, acercar a nuestros hijos al amor de Dios, llevarlos a la Eucaristía, llevarlos al culto, llevarlos al lugar de encuentro donde vamos a estar con Dios. Claro que sí, irlo formando, y que se cree la costumbre en la casa de orar.
Porque es que uno antes de comer, uno bendice los alimentos y le da gracias a Dios porque tiene los alimentos. Antes de acostarse, orar. Y los niños van aprendiendo. Y entonces ellos aprenden a ser agradecidos. Tú dices, ay, sí, hoy mi Dios nos dio esta comida. Hay niños que no tienen comida y desde niños van aprendiendo. Y si me permite, aquí yo le puedo citar, hay algunas citas bíblicas donde también nos llaman a que nosotros debemos impartir conocimientos de devoción y de fe a los hijos. ¿A nuestros hijos? Claro, Debemos. regálenla, por favor. En Proverbios 22:6 dice, explica la importancia de esto. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Es decir, que ahí queremos inculcar. ¿Proverbios qué, Martica? Es Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 para que lo busquemos también en nuestra casa. Para que lo anoten, a ver, vuelvo y repito, tengamos una libretica a la mano. Proverbios 22:6. En la Biblia está lleno de citas bíblicas donde realmente como que nos dan la formación, nos están dando pautas pequeñas y se desglosan. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y repito la cita bíblica. Dice, instruye al niño. ¿Qué quiere decir? Que debemos dejar hacer al niño lo que él quiera. Instruirlo. En el camino correcto, no dándole mal ejemplo, ¿no? Y aún en su vejez no lo abandonará. Mire que se ve mucho que uno dice, bueno, uno ve viejitos o algo, y sus hijos, no, yo les di estudio y todo y me dejaron abandonada, se fueron como del país, yo ni sé dónde viven. Hay mucha gente que toca ayudar, abandonada, adulta mayor. ¿Por qué? Porque no le han enseñado eso con el ejemplo, que los adultos hay que también brindarles una reverencia especial, el cuidado, el amor hacia los abuelos, maternos, paternos y en general todos los abuelitos. Martica, usted me hace acordar de una homilía del Padre Alejo que me hizo llorar y se lo confieso aquí a mis televidentes y a todos los televidentes, cuando el Padre Alejo dice en una homilía, ¿cuánto se desgastaron los padres? ¿Cuántas veces dejaron de no comprarse cosas para ellos? ¿Cuántas veces dejaron de progresar, de ellos entrar a una universidad? ¿Cuántas veces renunciaron a muchas cosas? Hasta un par de zapatos por dárselo a los hijos. Y hoy esos hijos, en lugar de retribuir el amor que los padres les dan, lo que hacen es aislarlos, alejarlos, abandonarlos en un ancianato, o como hemos visto algunos, aquí en nuestro municipio, adultos en las calles. En las calles. Y no solo aquí en el área metropolitana, en muchos otros países que ven adultos en las calles y uno piensa, oiga, ¿será que no tiene un hijo? ¿Será que no tiene un hermano que le tienda la mano? Valga la redundancia. Y yo se me remordía el corazón de la tristeza porque lo estamos viendo, ¿no, Marta? Lo estamos viendo y lo dice el Evangelio, instruir a nuestros hijos y hasta los mayores. Mi Santa Madre me dice, si yo tengo que llamarle la atención, así tenga usted tantos años, mi papá lo así hacía. sea profesional, pues se lo voy a hacer, porque para eso son las mamás, ¿no? Es que precisamente yo esta mañana estaba autorizando unas órdenes médicas y créame que sufría ver un señor hasta con la vara de oxígeno. Yo al señor, yo no estoy muy joven, pero yo al señor le puse mínimo 75, 80 años. Ya haciendo la filita. Con la bala de oxígeno allá para autorizar unas órdenes. Y dice uno, pero caramba, no tendrá un hijo, no tendrá un nieto, no tendrá un sobrino, un vecino, ¿qué pasará? Hasta el punto que nos tocó, yo sufrí porque pues yo ya llevaba como casi una hora ahí y el Señor no lo llamaban y el Señor ya estaba ahí. Y me acerqué y dije, Señor, qué pena, no es para mí. Es que hay un señor allá con la bala de oxígeno y está mucho tiempo. De pronto lo llamaron y ellos ni se dan cuenta ni saben allá. Pues sí, ya lo habían llamado. La indiferencia, ¿no, Martica?
La indiferencia, La ya como que indiferencia, cada uno con lo suyo y cada uno con esto. Eso le iba a decir. Cada uno, esto lo tengo ahorita para mirar las citas bíblicas, pero esto al punto que llaman a la gente y no se da cuenta, pero el Señor no era por eso, que no tenía ni celular. Al Señor De era pronto porque... no oía bien. No, ya O estaba era, distraído. ponen una pantalla ya y salen no viejo ni ven, ni oye. Martica, Entonces la indiferencia es total. Entonces mire que es inculcar en los hijos, y yo lo estaba diciendo, que a los abuelos y todo, para el respeto a los adultos mayores y para que el día de mañana todos vamos a llegar a ser viejitos. Y así como vamos, entonces ¿quién va a cuidar nuestra vejez? Si nosotros mismos no lo formamos en ese amor. Y entonces que yo me preocupé era por darles y que tengan, no más. Todo es importante, en su medida, en su debida medida. Pero yo no puedo dejar. veo que tiene otra. Varias citas bíblicas. Compártanos otra. Esa estuvo buenísima. Instruir a nuestros hijos. Sí. La escritura nos dice que Dios disciplina a los hijos, es decir, a todos los creyentes. Cuando Él habla de hijos se refiere a todos los que lo creyentes. creemos. ¿Y cómo nos dice? Pero es que hay algo importante. No solamente dice que disciplina a sus hijos, pero es la disciplina que habíamos hablado desde el principio Amor. con amor. Amor a Dios. Porque si yo a mi hijo es que como a mí no me la va a montar y yo a mi hijo le pego, le grito y le trato mal, eso no sirve para nada. Al hijo hay que educarlo con amor. Si no se educa con amor, él va a crecer con resentimientos, él va a crecer con ánimo de venganza, él va a crecer con fastidio, son los que se van a ir para la calle, son los que van a llegar el día de mañana y van a consumir alguna sustancia psicoactiva o se van a volver adictos a alguna sustancia, porque las adicciones están a la deriva. Primer consejo para nuestros televidentes: acercar los hijos a Dios. Acercar los hijos a Dios. Segundo, Primero educar en el amor. en el amor El segundo, acercar los hijos a Dios. al amor a Dios. Y el tercero, ahí Y el está. tercero, la disciplina a los hijos. Entonces, en Hebreos 12, 5, 6, Hebreos 12, 5, 6, dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Disciplina, ¿no? Disciplina. Y no nos la tomemos con esa disciplina del golpe de No, que la lo que se hace, lo que yo diga. No, la disciplina. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba le calificaban a uno la conducta y disciplina, Claro, el ¿no? comportamiento. Sí, a uno, era la disciplina. Entonces uno sabía, viene la profe, entonces uno estaba quietico. Esa era así, como irlos educando, irlos formando, como que digan, y así es que se debe formar. Pero no solo la disciplina en el hogar, la disciplina en el trabajo, la disciplina en el deporte, la disciplina en sus labores diarias, la disciplina al servicio a Dios. Es que crea, O sea, eso, el que se educa con disciplina, se educa con responsabilidad. Entonces, le cuesta trabajo llegar uno tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque es que yo tengo mi disciplina. Martica, perdón que te interrumpa, yo quiero ponerme allá detrás de la pantalla, en un televidente que te está viendo y nos está escuchando hoy. Y si yo estoy frente a la pantalla y digo, bueno, doctora, todo lo que usted dice, lo he hecho. Como le dijo Jesucristo al joven rico. Yo te he honrado, te he servido, le he dado a la gente que necesita lo que quiere, y Jesucristo les dijo: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y me sigues. Ahí fue cuando le entró el interrogante al joven y dijo: bueno, ¿dejo esto o me voy para allá? Ese televidente que hoy esté allá y esté diciendo: oiga, yo he hecho todo eso, Martica, pero aún me cuesta. Tú, desde tu experiencia como psicóloga, a esa mamá que está pasando por esa situación, o a esos papás, o a ese papá solo, porque ahora también hay papás criando hijos, Sí, o a esa mamá de sola todo hay. criando hijos, o a esa abuelita criando, o a ese abuelito criando sus nietos. Martica, que haya hecho todo esto,
desde la psicología y desde la experiencia tuya del amor a Dios, ¿qué puede hacer uno como padre? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué consejos tú nos darías a nosotros los padres que dicen, oiga, he hecho esto, pero entonces mire, empiecen a practicar esto como psicólogos, hagan esto, tú no es que nos podrías orientar? Voy a tomar unas palabras que el Papa, son bíblicas también, yo las tengo aquí en una cita bíblica, que el Papa le dijo a la mamá de Yatra. Yatra era como más entregado a Dios, inclusive tuvo una entrevista con el Papa y se santigua cuando va a cantar. Lo mismo hace Shakira, que yo la he visto que ella se santigua antes de ir a cantar. Sí, muchos artistas lo hacen. Muchos artistas, y a mí eso me da alegría. Claro, ¡Qué bendición! Yo pienso que es ponerle ese acto o ese servicio a Dios. Sí, y entonces ella dijo, voy a hablar con el Santo. Cuando fue a acompañar a Yatra a hablar con el Papa, dijo, Santo Padre, era el Papa Francisco, dígame una cosa, dígame, ¿qué hago con mi otro hijo, el menor? Ella como desesperada lo dijo, eso salió en las redes, como que con angustia. Dígame, ¿qué hago, Santo Padre? Es que se me sale de las manos, no puedo con él y lo he criado igual que el otro hijo. Digo, no exasperéis a tu hijo. Nosotros a veces, sí, yo lo educo, hago todo eso, pero resulta que es que yo lo estoy haciendo de una manera que yo siento la rabia. Y a uno cuando le hablan con rabia, cuando le hablan a uno así golpeadito, uno cómo se siente. Mal. Martica, perdón que te interrumpa. A ver, yo lo traduzco al idioma castellano. Y perdónenme, señores televidentes, es la cantaleta que le damos groseramente a nuestros hijos. Una cantaleta que va, mejor dicho, desde la mañana y en la tarde, y el chico ya dice, uy, pero es que mi mamá ya va a empezar, o mi papá ya va a empezar. Qué cosa tan... y cansa. Entonces, mire que en la Biblia es muy sabia y dice que no hay que exasperar. ¿También nos traes una de esas? No, traigo la cita bíblica. Regálenos, dice, Martica, porque es súper interesante. Ya me devuelvo aquí en la otra, dice. Pero qué bueno, ¿no? Porque uno cree que cuando da cantaleta, da lora, como dicen popularmente los muchachos, cree que lo está haciendo bien, ¿no? Mire, en Colosenses 3:21 dice, se refiere a la exhortación de los padres para que no provoquen ira o frustración en sus hijos. Perdón, Colosenses 3:21. Regálenos. Se refiere a la exhortación a los padres para que no provoquen, o sea, no, háblales con amor. Si es necesario, cuenten hasta 10, y si no pueden hasta 10, hasta 500. Tomando el aire, antes de hablarle al hijo, para que le hablen con todo el amor del mundo. No sé qué tiene la cama matrimonial, pero si usted se sienta ahí al hijo desde que está pequeñito, desde los 3 años ya entienden, y antes, desde el vientre, y le dice, hijo, eso que tú hiciste está mal. Le hacen caer en cuenta el error que están cometiendo. Si a mí me hacen caer en cuenta el error que están cometiendo, tenga la seguridad que yo lo acepto con amor. Pero cuando a mí me llaman acá, con la correa aquí en la mano, ¿y usted por qué hizo eso? Y el hijo está allá como que tiembla porque le van a dar un juguetazo, yo no quiero que me peguen. Martica, cuarto consejo, Colosenses 3:21, se refiere a la exhortación de los padres, ¿no?, para que no provoquen ira o frustración en sus hijos a través de un trato inadecuado. Mire que mire que Diosito nos ha traído con el fin de evitar que se desanimen. En lugar de esto, se promueve una crianza que fomente el ánimo, la motivación, la alegría, el perdón. Vamos al perdón. Esa es la otra. Pero esa de Colosenses es... Esa de Colosenses, o sea, esa es una flecha directamente a muchos padres, ¿no? Y mira hasta uno cae en el error. Total, todos caemos en el error. De hablarle a nuestros hijos con la rabia, y de pronto mire que estamos haciendo el daño que le estamos haciendo. Yo puedo, ¿no?, hacerle caer en cuenta a mi hijo cualquier error que cometió, por decir algo. Hijo,
¿Tú crees que esto que tú te fuiste tarde, la noche llegó, usted apenas tiene 12 años, y llegar aquí a las 10:30, 12, donde yo tengo el corazón que se me sale, ¿tú crees que eso está bien? ¿Tú crees que eso en la calle se pasan peligro? ¿Sí? Cuestionando. Hacerle caber. Pero usted es que se me va a salir, usted me la va a montar a mí ahora, que va a llegar tarde. O sea, miren las palabras. Estoy corrigiendo, pero mire, no desesperéis Estoy a los corrigiendo hijos. con amor y estoy corrigiendo sin amor. Sin amor. Y caemos en esa, ¿no, Martica? Y la cantaleta que no la demos, eso con palabras como concretas, eso sentarlo a uno. Usted sabe que hoy a los chinos les gusta todo rápido, todo así rapidito, y porque es que ya estoy que me paro allá y mi mamá, ¿qué se siente? Y entonces me senté, ¿cierto? No, con amor. Se van, porque uno dice, ahora, pero aquella familia, los hijos, mire, tan bonitos, todos van allá a la misa con la mamá y el papá, y se les ve la alegría. Y si salieron a la calle y se comieron heladitos de la calle, esas paleticas más baratas, uy, qué alegría. Y tienen más o menos plata, y qué alegría. ¿Qué será? Ah, es que los educan con amor. Los forman no con los amor. desesperan, ¿no? ¿Y qué es formar con amor? Es formarnos en el amor a Dios. Dios es amor. Y si nosotros no vemos en Dios, porque uno mira a Dios, uno lo mira, y el que le inspira a uno, pues amor. Y como nosotros, que Él nos da tanto amor, dio su vida por nosotros, todo lo que ha hecho, y nosotros todavía de amor, como que todavía no conocemos la palabra amor, y nos cuesta trabajo, somos humanos. Que psicólogo, no psicólogo, que ingeniero, que abogado, que padre, se nos sale la rabia, se nos sale el diablillo, decía mi papá, se le salió el diablillo. Entonces, ¿qué sale el diablillo? Que yo me estoy dejando tocar, ¿por quién? Por el innombrable. Usted sabe que el innombrable quiere dividir, quiere acabar, quiere destruir, quiere separar, quiere que se peleen las familias, quiere desintegrar las familias, y yo no sé si le vamos a dar ganancia al maligno o a Dios. Entonces, yo los invito para que sigamos de verdad una crianza en el amor a Dios. Pero qué interesante que Interesante. que la misma palabra nos Muy enseña, interesante. ¿no? ¿Tienes otra, Martica? Por Esa de aquí Colosenses, tenía... esa de Colosenses es, oiga, Ah. yo sé que hoy más de uno, o cuando estemos viendo el programa, más Aquí de uno va a tengo decir, otra cita bíblica. va a decir, oiga, Colosenses, la misma palabra de Dios nos dice Sí. que no debo desesperar a mi hijo, que lo debo orientar en el amor, y súper importante. ¿Cuál otra nos tiene, Martica? Mire, en el libro de Tito 2, 7, 8. Libro de Tito 2, 7, 8. Libro de Tito 2, los versículos 7 y 8, dice, explica que los cristianos deben hacer lo que debemos hacer los cristianos, nosotros los que creemos en Cristo. Con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo. Mire que es que todo eso está en la Biblia. Yo lo que estoy diciendo no es porque sea psicóloga, es que está en la Biblia. Y obviamente eso me sirve a mí para las consultas, y ya les digo por qué. En todo, cuando enseñes, hazlo con integridad, o sea, completo, íntegro, todo. Hazlo con integridad. Me perdí dónde iba. Tito. Me fue para Juan. Y seriedad. Póngale seriedad al asunto. No empiece a corregir su hijo con amor y empiece a burlarse de Sí, él. y con un mensaje sano e intachable, lo dice la Biblia. Oiga, Martica, Oye, es que usted se trajo hoy, Es que nos da como casi que rejo aquí. Jesús. usted con nos cogió a todas esas rejo hoy. palabras. Jesús a través de ti nos está diciendo, Mi Dios me oiga, iluminó. pilas, mi pilas. Dios me dio esa sabiduría para buscar esas citas bíblicas. Pero súper interesante, Martica, porque Y miren esta. Juan 4, 20, 21. Juan, Sí. el Evangelio de Juan, El Evangelio, primera de Juan, perdón. No es el Evangelio no, de bueno. Juan, primera de Juan. primero de Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso,
porque el que no ama a su hermano, a quien lo ha visto, no puede amar a Dios a quien no lo ha visto. Que uno dice que no lo ha visto. Pero claro que uno ve a Dios en quién, uno ve a Jesús en quién. Semejante. En el que está al lado mío, en el que pasó por la calle, el que estaba allá pidiendo limosna, el que estaba allá gritando, el que me fastidia a mí con los gritos. En todos, en cualquier persona. Y este mandamiento tenemos, aquí no lo dice, y este mandamiento tenemos de él, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Entonces tenemos que, y a mí me enseñan a amar a Dios, yo no voy a pelear con el compañerito del colegio, entonces van a dejar de estar llamando en el colegio ya por tantas quejas del hijo. O no solamente en primaria, también llegó a bachillerato. Totalmente de acuerdo, Martica. Yo y sé mire que esto realmente uno se abandona de Dios, totalmente. ¿Nos queda tiempo? Nos queda tiempo para otro programa. Porque quiero cerrar con este poquitico. Regálenlos. Regáleme un segundito que me demoro un minuto, creo. Es que Tomás Alva Edison, la mamá, fue un ejemplo de educar a su hijo con amor. Resulta que él no le iba muy bien en el colegio, estaba yéndole muy mal, y el profesor llamó a la mamá de Tomás Alva Edison, que es el que inventó la luz eléctrica, ¿no? La bombilla eléctrica. Imagínense, un gran genio. Y le dijo, en la carta iba una cosa terrible. Y la mamá con lágrimas en los ojos le dijo al hijo, hijo, es que el profesor dijo que como usted era tan inteligente, el profesor lo echó del colegio, mejor dicho, que como usted era tan inteligente, tan bueno, que usted como era tan creativo, que usted, mejor dicho, usted es todo lo mejor, me dijo que yo podía mejor orientarlo porque allá en el colegio no tenían esa capacidad para su nivel tan grande que eres tú. Y formó al hijo. El hijo creció y fue un gran inventor y reconocido todavía por décadas, por siglos. Todavía, mira. Por siglos, miren, uno mira para allá y lo recuerda. Y él encontró una carta doblada después de que murió la mamá. La cartica decía, su hijo presenta un retardo mental, que no es insoportable, no hace nada en el colegio, todo lo malo. Pero la mamá muy sabia, en lugar de llegar y gritar a su hijo y pelear y de todo, le enseñó lo mejor. Lo enseñó con amor y mire que logró ser gran científico. Un gran científico. Llena del amor de Dios también. Entonces, mamás, papás, abuelas, quien esté educando a sus hijos, sigan ejemplos. Que sus hijos puedan tener algunas dificultades porque las existen. Como psicóloga se lo digo, hay niños que tienen algunas dificultades de hiperactividad con déficit de atención, otras cosas. Busquen ayuda, mi Dios dejó profesionales para las ayudas. Y enseñen a sus hijos con amor. Si no pueden guiarle una tarea con amor, no le guíen la tarea. Es mejor que se vaya sin la tarea. Pero enseñen todo y formen a sus hijos con el amor a Dios. Martica, muchas gracias. Dios le pague. De verdad que a mí me da mucha tristeza tener que cortar porque es un diálogo hermoso contigo y tiene mucho tema. Yo quiero invitarte para que en otro programa quedamos en 4 consejos. Las citas bíblicas que nos acabas de dar como un gran ejemplo de amor, señores televidentes, hay que buscarlas, leerlas y tenerlas muy presentes. Martica, queda el compromiso de volver para seguir hablando de este tema, que es cómo criar a nuestros hijos desde el amor de Dios. Solo alcanzaste a dar 4 consejos. Que Dios Padre Celestial te siga bendiciendo, Marta. Es que prácticamente esos son los consejos. Tenemos que Ahí seguir, está todo. Tenemos que seguir ahondando en este servicio a Dios porque tú lo dices muy claro. Y te agradezco infinitamente a ti, a toda la familia Emaús, a ti como profesional de psicología, con tu experiencia, porque hoy yo también me voy como padre
Tocado. con unos interrogantes diciendo, oiga, ¿lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien? De verdad, mil gracias, Martica. A ti, Dios Padre Celestial, te siga bendiciendo y que la Santísima Virgen te cubra con tu santo manto. Amén. Y que sigas, como te he visto, entregada con tu amado esposo al servicio De la de Dios. mano de Dios. Muchas gracias, Dios te bendiga. Muy amable. Amén. Señores televidentes, lástima que el tiempo en televisión es corto, pero hoy Martica, nuestra amada Marta, que nos trajo unas citas bíblicas, llámese como se llame la religión que tú practiques, busquémoslas, que hoy nos deja ese interrogante para criar a nuestros hijos desde el amor de Dios. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y cualquier situación que tengan en las vidas, recuerden que solo Dios es la única persona que nos puede ayudar. Un abrazo grande y que Dios los bendiga. Muchas gracias. A ti, Martica, muchas gracias. Dios te pague. Con gusto, y de verdad que tratamos de dar lo que se pueda, todo inspirado en el amor a Dios y que mi Dios me llena de sabiduría. Muchas gracias, señores televidentes. Una feliz noche y nos vemos en un próximo programa.